Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentan el foro radial Hablemos Todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tillú, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Millacura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos a este esfuerzo conjunto que estamos haciendo, que en realidad es más que un esfuerzo, es un agrado, que estamos llevando a cabo el Senado Universitario y la Radio y Diario Universidad de Chile, en el propósito de hacer vincular algunos asuntos que son de interés institucional, que se traducen en debates al interior de la Universidad de Chile, también en esfuerzos formales que tienen que ver con transformar algunas de estas inquietudes en política, pero que al mismo tiempo están en el corazón de los debates que está teniendo hoy día la sociedad chilena como parte de la sociedad global. Hemos ido aprendiendo colectivamente, diría incluso como parte de la humanidad, en las últimas décadas que lo que nosotros creíamos que era una concepción homogénea de los países es en realidad la expresión de una gran diversidad. Y esa diversidad tiene que ver con una serie de variables y entre ellas, por supuesto, es muy importante la identidad, la reivindicación de los pueblos indígenas, en el caso de Chile además de los pueblos afrodescendientes y además como parte también de un fenómeno mundial, el tema de las migraciones, que ayudan a enriquecer nuestra sociedad a través de la diversidad. Pero, dicho esto, el desafío de la interculturalidad es un desafío que se acomete con muchas dificultades. Hay lugares donde todavía es una quimera, al interior de las universidades, por cierto, sigue siendo en gran medida una quimera, y en el caso de la sociedad chilena ya sabemos la situación transcurre con muchas resistencias de personas a las que no les gusta esta diversidad que sin embargo es tan fantástica. Queremos conversar sobre esto, sobre las políticas de la universidad, pero ustedes saben, las murallas que separan a la Universidad de Chile del resto de la sociedad son murallas que hay que estar permanentemente atravesando como parte de nuestra misión fundacional. Es lo que vamos a conversar hoy día con la presencia en este panel. En primer lugar voy a saludar desde la izquierda hacia la derecha, según como se ve desde la cámara y desde el público, desde la derecha hacia la izquierda, todo depende de cómo se mire, a la profesora y coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tillú. Profesora, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a usted, gracias Patricio, de nuevo encontrarme además con estos colegas con los que ya hemos aventurado antes en otras emisiones. Sí, pues bueno, a mi lado está la profesora Verónica Figueroa Huencho, quien además es senadora universitaria y profesora del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad. Profesora, muchas gracias por participar de este foro. Bueno, muchas gracias, Mari Pulamien, Compuché, muchas gracias por la invitación y porque la radio también se haga parte, obviamente, de estas discusiones tan relevantes. Sí, y el profesor Claudio Millacura, que es el coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor Millacura, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por las personas que han aceptado la invitación y están hoy día acompañándonos en esta transmisión. Sí, quería partir por preguntarles a cada uno de ustedes sobre una palabra que suena muy bonita, pero que sin embargo es muy maltratada, ¿no? Que es la palabra interculturalidad. Y quería preguntarles sobre esa tensión, ¿no? Entre la pretensión que tenemos de avanzar hacia allá, pero al mismo tiempo los obstáculos que tenemos cotidianamente dentro y fuera de la Universidad de Chile para poder encarnarla. Profesora. Sí, una palabra bonita, complicada, también cuestionada hoy día, porque interculturalidad que nos invita a pensar en la diversidad, invita a pensar también en el conjunto de culturas que nos tocan, que nos rozan. Algunas de ellas parecen ubicarse lejos, ¿no? Por los temores que hay respecto a ello.
Pero sin embargo es ultra necesario. O sea, el día que lleguemos a la transculturalidad vamos a estar mucho más felices porque ya no vamos a considerar que haya alguien considerado como otro, ¿no? Sino que implicaría la igualdad. O sea, yo pienso que hay mucho que decir al respecto, hay un montón de teorías, metodologías, investigaciones, y sin embargo todavía estamos tan lejos de pensar que Chile puede ser un país intercultural. Profesora. Sí, obviamente me sumo a lo que dice María Emilia. Es un concepto, es una aspiración política. Y yo creo que eso es importante también de entender, más que un concepto romántico como muchas veces parece interpretarse. Es un concepto político y tiene que ver con la forma en que nosotros como sociedad diversa no la jerarquizamos de la lógica occidental, sino donde todos, ¿no? Y todas aquellas que conforman pueblos, culturas distintas tienen la misma posibilidad de ejercer el poder y de definir, y la libertad de definir cómo queremos ver, ¿no? Nuestro futuro, nuestros proyectos de desarrollo. Y claramente eso ha sido algo que ha estado vedado, ¿no? De muchas maneras, y que en el caso de Chile, sin duda, ¿no? La transculturalidad pareciera una utopía. El camino a la interculturalidad ha sido complejo de construir porque todavía seguimos moviéndonos en las lógicas de los sesgos, de los prejuicios y de las valoraciones de conocimientos que han llevado efectivamente a una invisibilización y en muchos casos a la desaparición de otras formas de entender y comprender el mundo, que es lo que sucede de alguna manera con estos pueblos y grupos a los que nosotros pertenecemos. Profesor Miyakura. Sí, yo creo que la mayor dificultad que tiene la comprensión de la interculturalidad es que cuando hablamos de interculturalidad hablamos de democracia. Y si no somos capaces de ejercer democracia, entonces tampoco somos capaces de visualizar o poner en práctica la interculturalidad. El déficit de interculturalidad que tiene este país tiene que ver con los déficits de la democracia. Somos herederos de un sistema político que no ha sido capaz de liberarse de las ataduras de todavía, no solamente concepciones, leyes, sino con formas de entender la sociedad que se vienen arrastrando desde la dictadura. Sí. Bueno, en lo que respecta a la Universidad de Chile hay un proceso que se viene realizando desde hace algunos años, que se ha traducido en documentos institucionales, de alguna manera también se ha plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional. El Senado ha generado documentos al respecto, y ya que tenemos una senadora aquí le voy a preguntar. Respecto a de qué manera esto que usted decía es una aspiración política, y por lo tanto necesariamente tenemos que situarla en un futuro que estamos construyendo hoy día. Esto encarna lo que es o lo que debe ser la misión histórica de la Universidad de Chile, pero al mismo tiempo cuáles son las fuerzas que eventualmente actúan en resistencia frente a esa aspiración política, que a veces se expresan de manera explícita, a veces operan simplemente como inercias, pero que sin lugar a dudas forman parte de esta comunidad como forman parte de toda la comunidad nacional. Yo creo que hay varios desafíos. En primer lugar, entender que el momento en el que hoy día se están discutiendo algunas temáticas vinculadas a pueblos indígenas en particular, otras diversidades, no ha sido producto de una política institucionalizada, ¿no? Ha sido más bien esfuerzos de personas que han llevado adelante estos proyectos, que se la han jugado por visibilizarla en un espacio tan elitista como es la universidad, y por lo tanto no es un tema, digamos, que se pueda atribuir muchas veces a la institución en sí. En el Senado Universitario hoy día estamos discutiendo una política de pueblos indígenas que pareciera no estar un poco al debe, dado los tiempos, ¿no? La universidad, siendo la universidad pública representativa de los problemas país, no solo ahora, sino siempre, que recién estemos discutiendo estos temas, que incluso reflexionemos si requerimos o no una política de este tipo, dice mucho de cómo la universidad también se ha visto a sí misma. Y ahí es interesante, o sea, cuando... Usted dice, profesora, que la sola pregunta da cuenta de un atraso. Mira, cuando uno revisa los estatutos de la universidad, la palabra nación aparece de manera importante. Y el concepto de nación utilizado por la universidad es un concepto homogeneizante. Es un concepto que no visibilizó la diversidad, incluso la preexistencia de pueblos en este territorio. Entonces, me parece a mí, sin duda, muy necesario, me parece que es urgente tener una política indígena, pero también no solamente como una forma de representar un sentir, sino más bien como un compromiso de un cambio profundo de la institución, de un cambio profundo de la universidad, en la forma en la que se relaciona no solamente con los pueblos o la diversidad que existe al interior de su comunidad, sino también con la diversidad que existe en la sociedad para la cual está creada la universidad, ¿no? El rol social, pero también político que tiene la universidad, ¿no?
Profesor Villacura, ha habido un avance en el sentido de que los instrumentos de medición oficial del Estado de Chile, como por ejemplo el censo, dan cuenta de cómo hay un creciente porcentaje de la población que de una década a otra se autodefine como perteneciente a uno de los pueblos originarios o a alguno de los pueblos indígenas. Sin embargo, según las últimas cifras que estuvimos revisando, esa proporción que existe a nivel nacional no necesariamente calza con la comunidad de estudiantes de la Universidad de Chile en el porcentaje en el cual se declaran pertenecientes a la comunidad indígena. En resumen, para no extenderme demasiado, hay una brecha, ¿no? Y respecto a esa brecha hay muchas interpretaciones posibles. ¿Qué interpretación haría usted respecto a por qué se produce esa distancia entre la universidad, en su pretensión de ser un espejo del país, y el país con los porcentajes que actualmente muestra? En tu pregunta se esconde una paradoja, porque siendo la Universidad de Chile la Universidad de Chile es una universidad muy elitista, porque recibe a los estudiantes mejor preparados del sistema educacional, particularmente privado, y en menor porcentaje del sistema público. La brecha a la cual tú mencionas se debe fundamentalmente por el debilitamiento del sistema de educación pública, por la baja calidad de la educación que están recibiendo no solamente nuestros compatriotas, sino que también los inmigrantes que hoy día se están sumando al sistema de educación pública. Por lo tanto, al momento de completar su proceso de enseñanza formal y postular a una universidad, obviamente no tienen las herramientas para poder ingresar a una universidad como la Universidad de Chile. Este es un problema estructural del sistema educacional que simplemente la Universidad de Chile está reflejando a través de su proceso de selección, que incluso, aunque modifique estos procesos de selección, todavía esas brechas van a seguir persistiendo, porque, no sé si lo estoy explicando de una manera correcta, esto tiene que ver con cómo se concibe en su totalidad, desde preescolar, básica y educación media, el proceso de formación que van a tener los estudiantes en este país. Si ese proceso de formación está concebido sobre la base de la creencia que solamente los mejores pueden llegar a la universidad, evidentemente que el proceso de selección no solamente culmina con el ingreso a la universidad, sino que se prolonga durante todo el proceso educativo. Es aquí entonces donde tenemos que unir los procesos de formación o los procesos de selección escolar con estas concepciones de democracia. Creo que a Chile le hace mal seguir creyendo que las oportunidades solo son para algunos y no para todos. Eso es tremendamente antidemocrático. ¿Alguien quiere complementar lo que ha dicho el profesor Villacura? Porque creo que ha instalado algunas ideas interesantes, ¿no? Porque esto también tiene que ver con cómo dialoga la Universidad de Chile con el resto de la sociedad, pero también a través del sistema educativo, ¿no? Profesora. Bueno, a mí me parece que es de pleno sentido, porque en el fondo, cuando yo decía la universidad tiene que ser capaz de transformarse, tiene que ser capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos, también tiene que jugar un rol, ¿no? Un rol en representar y hacerse voz de esta diversidad, debiera de ser la voz también de aquellos que no tienen la posibilidad de ingresar bajo estas lógicas efectivamente a la universidad. Y es más, yo incluso tensionaría un poco lo que dice el profesor, ¿no? Villacura respecto de la democracia, ¿no? Hoy día incluso las formas de representación democrática dejan fuera, no visibilizan la diversidad cultural, étnica, política que existe en la sociedad. Yo creo que hoy día tenemos que volver a repensarnos como Estado, volver a repensar, incluso tomar una decisión que es estratégica. ¿Dónde vamos a situar los cambios que queremos para transformar la sociedad? Porque pueden ser cambios cosméticos, en temas administrativos, podrían estar situados en algunos elementos de la institucionalidad política, o queremos hacer un cambio a nivel del Estado y sus pilares y sus estructuras. Me parece que estamos en un momento en el que la universidad podría abrir esa discusión, ¿no? Abrirse a recoger, de alguna manera, considerar otras lógicas de entender el poder, incluso tensionar esos conceptos que en la academia se estudian tanto desde perspectivas anglosajonas u occidentales, cómo hoy día enriquecemos esos conceptos desde las miradas de estos otros que han sido invisibilizados de manera histórica.
Bueno, tenemos que, profesora, Sí, al respecto por yo favor. pienso que efectivamente hay una cuestión estructural que a lo mejor es mucho más potente que lo que estamos señalando ahora. Hay que preguntarse cuál es el rol que tiene la escuela, ¿no? Y si efectivamente no reproduce las desigualdades sociales, porque hay un problema de fondo ahí, ¿no? Y luego, si entramos a la universidad, sí, todos podemos todo el tiempo decir que estamos en una élite, nosotros trabajamos acá también, por lo tanto somos también parte, somos también cómplices de cierta manera de lo que estamos produciendo, pero sin embargo el rol de la Universidad de Chile, además de educar, enseñar, tiene que ser un rol crítico también de una crítica que permita no solamente mirar hacia afuera, sino mirarse hacia adentro. Ver lo que está sucediendo hoy día con tantos temas que efectivamente afectan a la sociedad chilena. Por otro lado, la misión de la universidad es cambiar las situaciones que hay en la sociedad hoy día. Entonces, en ese sentido, hay mucho por hacer todavía, efectivamente, respecto a las diferenciaciones que hay al interior de la propia universidad en salarios, en facultades, en edificios, en formas de actuar, en la palabra pública que se tiene, pero por otro lado el rol crítico me parece que todavía hay que trabajar mucho al respecto. Bueno, queremos aprovechar en esta parte de la conversación de saludar a las autoridades de la universidad que están presentes en nuestra sala máster, nuestra entrañable sala máster de la Radio Universidad de Chile, a los integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran acá, a los auditores y auditoras de la radio que han concurrido también a esta convocatoria a través de las invitaciones que hicimos en nuestras transmisiones diarias, y a quienes nos están siguiendo a esta hora en directo a través de la transmisión en Facebook Live de Diario TV Chile, para que nos envíen también sus preguntas a través de las redes sociales. En lo que respecta al público que se encuentra en la sala, va a haber la posibilidad de que a través de unas hojitas puedan formular preguntas también para ayudar a que construyamos colectivamente este debate. A quienes nos están siguiendo a través de Facebook, de Instagram y de Twitter, también en las cuentas uchile.senado en Facebook e Instagram, y Senado U en Twitter, o si prefieren, para decirlo de corrido, Senadou en Twitter, pueden ahí también formular sus preguntas para que en la parte posterior, ¿no?, de este debate podamos también incorporar todas estas reflexiones. Bueno, siempre es un gran tema cuando una persona, un colectivo, una institución se mira al espejo, en sentido figurado, ¿no? Y cuando se ve al espejo dice quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, ¿no? Esto nos ocurre como individuos, nos ocurre como parte de determinados grupos, pero bueno, esas cuestiones tienen que ver con creencias, con percepciones que están muy arraigadas. Y que conversando, no ahora, sino desde hace mucho antes con la profesora María Emilia Tillú, ella nos ayudaba a ver, ¿no?, esta creencia, por ejemplo, de que el pueblo chileno no era racista, que era una creencia absolutamente falaz, de la cual despertamos no solo para ver la predisposición del pueblo chileno hacia las comunidades migrantes que se han ido estableciendo, sino también para ver todo cuanto se hizo hacia atrás con los pueblos originarios. Y ahí, bueno, el tema de quiénes somos nosotros, quiénes somos los chilenos y quiénes son los otros, ¿no?, que pueden ser los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, adquiere un espacio para la reflexión. Yo quería pedirle, profesora, que abundara sobre eso y además estableciendo el diálogo con los esfuerzos que se están haciendo dentro de la Universidad de Chile para eso mismo, ¿no?, para reflexionar críticamente sobre estas categorías que vamos construyendo. Bueno, el racismo es una ideología potente, ¿eh? Uno podría hablar de ideología, de sistema, de prácticas, de discurso. En realidad, siguiendo algunos autores, ¿no?, es un fenómeno social total, multidimensional, tiene distintas aristas, toca a distintas personas. No es tan viejo porque no se hablaba de racismo en la época colonial, ¿no? Pero sin embargo, la marca de la colonia, ¿no?, luego la constitución del Estado-Nación, luego los procesos de chilenización, los procesos de pacificación de la Araucanía, ¿no?, son procesos que nos han dañado, que nos han construido también. Y una de las cosas por las que voy a empezar es decir que cuando hablamos de otros y de otredad, ya hablamos de manera racista.
Porque cuando yo digo otro, estoy inmediatamente diciendo que hay un alguien que es superior a ese otro. Y esa superioridad está tan instalada, tan metida en nuestros hábitos, en nuestra manera de ser, que no nos damos ni cuenta cuando hacemos eso. Hay un problema grave, diríamos, con respecto a la igualdad. Pienso en Gobineau, ¿no?, que decía que había una desigualdad entre las razas humanas. En la antropología del siglo XIX y la potencia que tiene esa antropología para vernos a nosotros fabricado también, porque nuestros ilustres iban a estudiar a esos lugares donde traían de vuelta esas ideas racialistas, ultra terribles, ¿no? Y que efectivamente también, entendiendo que la colonización no es otra cosa que un sistema capitalista que implicó raptar a los africanos para sacarles lo máximo posible y después eliminarlos como si fueran basura, es algo que nos marcó de manera muy potente. Y sí, efectivamente el racismo existe desde antes, solamente que se naturalizó. Entonces dijimos tantas veces que la pluma se nos paraba, dijimos tantas veces la palabra indio de manera despectiva, cuántas veces nos hemos tratado mal entre nosotros, cuántas veces hemos hablado de chola, de chino, del peor modo, sin olvidar que obviamente hubo chinos en Chile que murieron de la peor manera, que cuando decimos que trabajamos como negros estamos diciendo también que el negro solo sirve para trabajar. En fin, uno podría entretenerse en ver múltiples formas del habla cotidiano que están allí instalados, pero hoy día, claro, todos esos procesos terribles tienen que encontrar a alguien a quien odiar, a alguien a quien aniquilar, diciendo que no es del país, diciendo que es de afuera del país. Pero fíjense que estamos con un habitante de nuestra región, ¿no? Estamos hablando de inmigración, y estamos hablando de nuestros vecinos, estamos hablando de aquellos países a los que vamos de vacaciones. Estamos hablando de la cercanía más grande que tenemos con ellos y estamos haciendo una diferencia radical entre inmigrantes y extranjeros. Estamos diciendo Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y ahora Venezuela. O sea, ya no solamente es la cuestión de la negritud que nos afecta, sino también una cuestión política de la pobreza, como para que tengamos gente muriéndose, 600 personas, ¿no?, allá en Chacayuta, los sacaron ahora, los pusieron en la embajada de Tacna, con niños, con guaguas, con personas de edad, y también en Colchane. Eso por una parte, es decir, racismo por fuera, en la frontera, ¿no es cierto?, y racismo por dentro contra la población haitiana, por ejemplo, y hechos tan terribles como las muertes de mujeres, en donde además la mujer y sus hijos son los que quedan en el peor lugar. Entonces, yo creo que es importante dejar de hacer una diferencia de lo que ha ocurrido con nuestros pueblos y lo que ocurre hoy día con las poblaciones inmigrantes, con las comunidades inmigrantes en Chile, porque el racismo ataca, es un problema gravísimo, es una lacra de la que tenemos que desprendernos de una vez por todas, pero no es solamente por fuera, hay que pensarlo por dentro, es decir, hasta qué punto todas y todos, sin darnos cuenta, somos racistas. Sí, es cierto. Y bueno, dentro de la Universidad de Chile, porque hay que nadar un poco contra la corriente. Vivimos en una época en la cual las universidades son empujadas hacia la estandarización de sus procesos, estandarización de los procesos de evaluación, lo cual parte del supuesto de que uno se enfrenta a estudiantes que son todos y todas iguales, cuando estamos tratando aquí de propiciar un diálogo sobre la base de la valoración de la diferencia. Luego usted hablaba, profesora Figueroa, de los saberes. En prácticamente todo lo que llamamos las carreras universitarias, la matriz académica está constituida sobre la base de paradigmas, autores que por lo general provienen de Europa y Estados Unidos. Cuando nos encontramos en esas matrices académicas con autores de América Latina, ya aparece una excentricidad o un aporte o una audacia. Bueno, ¿cuánto más lejos está todavía reconocer los saberes de los pueblos originarios? ¿En qué situación estamos dentro de la Universidad de Chile? Yo quiero decir algo como contexto, ¿no? Hay objetivos al respecto que están en el Plan de Desarrollo Institucional. El Senado de la Universidad de Chile se encuentra en un proceso de desarrollo de una política institucional sobre el tema, pero como decía la profesora Figueroa, es todavía una aspiración. Y todos esos esfuerzos pueden eventualmente tomar poco o más tiempo, mucho o menos esfuerzo, y es ahí donde se produce la tensión.
Bueno, efectivamente, creo que, como decía también María Emilia, hay un concepto sustantivo que es la colonialidad, y cómo la colonialidad no es un momento histórico, sino que está sumamente presente en la actualidad, en la forma en la que se definen los saberes, en la forma en la que se define el poder. Hay una colonialidad, hay una jerarquía, hay una estructura, y eso está presente en la universidad. Sin duda, como decía yo antes, la posibilidad de discutir, de visibilizar, de dar voz respecto de estos temas, podríamos decir que es un avance, ¿no? Porque al menos supone el cuestionarnos nosotros mismos sobre verdades que jamás ni siquiera nos habíamos cuestionado, eran prácticamente dogmas que nos enseñaron en los colegios, que nos enseñaron en los medios de comunicación y que se replican en la universidad, ¿no? Donde efectivamente debiera haber una discusión diversa. Ahora, también la diversidad al interior de la universidad, yo diría que hoy día de alguna manera se está visibilizando más los temas de género, las diferencias que existen, ¿verdad? No solamente en temas que han sido muy poco tratados como los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, sino también otras temáticas que hoy día tensionan a la universidad y desde su propia comunidad le está diciendo que requiere efectivamente generar cambios estructurales. La homogeneidad propia de estos modelos weberianos es la forma más cómoda de gestionar, y la universidad también, sin duda, sumándose a los procesos muchas veces de internacionalización, de acreditación. Todo es posible de ser estandarizado, medido a través de indicadores, ¿verdad?, homogéneos, porque eso facilita la toma de decisiones. Pero esa forma de gestionar, que incluso nosotros enseñamos dentro de la universidad, claramente no es el camino para responder a los problemas emergentes. Lo que yo siento es que nosotros, desde esta colonialidad del saber que está tan impregnada en la universidad, nos estamos perdiendo una riqueza tremenda de mirar la complejidad del mundo actual. Las tecnologías no dan, sin duda, el ancho, las ciencias muchas veces tampoco. ¿Dónde hay otras formas de comprender este mundo? Los problemas que hoy día estamos enfrentando, en otras formas de abordar, ¿no?, la realidad, de reflexionar en otros campos epistemológicos. Yo siento que la universidad tiene que hoy día, y la universidad, como decíamos antes, si la vemos como una entidad de poder, el poder que se crea en el aula, al momento en el que tú generas, le entregas un mensaje a una persona que en algún momento de su vida profesional va a jugar un rol estratégico, ¿no?, de poder en la sociedad, en la salud, en la política, en el ámbito empresarial. Por lo tanto, no puede ser dejada al azar. Yo creo que hoy día la generación de protocolos, de políticas, de reglamentos, es un camino para el cambio, pero estamos muy lejos de avanzar efectivamente hacia cambios estructurales. Yo creo que necesitamos cambios culturales urgentes, cambios en la forma en la que miramos, ¿no?, esta diversidad del mundo, y dejar de utilizar solamente los patrones occidentales, porque ¿no?, a propósito de hoy día, ¿no?, el día del eclipse, ¿cómo abordamos esa discusión, ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo lo miran no solamente desde el ámbito de la ciencia, del ámbito también de las culturas, del ámbito de las discusiones profundas, reflexiones de estas situaciones y lo que significa, ¿no? Creo que allí, si seguimos en esta lógica tan homogeneizante como tú muy bien decías, vamos a seguir dando soluciones homogeneizantes, muy sesgadas, que no van a dar el ancho respecto de las problemáticas actuales que este mundo nos está planteando, producto incluso o como consecuencia de esa forma de relacionarnos, propia del capitalismo, propia de los modelos occidentales lineales, ¿no?, donde ha habido muy poca relación o poco respeto con nuestro entorno, y lo que significa efectivamente esa relación con el entorno como una propuesta social, económica y política también, no solamente cultural. Profesor Millacura, la Universidad de Chile es muy grande, tiene una tremenda responsabilidad con el país, con la historia. Como decía la profesora Figueroa, también tiene una responsabilidad en poder sostener su excelencia, ¿no?, permanentemente. Y esto se expresa a través de políticas institucionales, de políticas de distinta índole, que van expresándose en los distintos ámbitos de la vida universitaria. Bueno, cuando las exigencias son de ese nivel, de esa envergadura, instalar palabras como las que conversábamos antes de empezar el foro, ¿no?, la palabra humanidad puede parecer un poco fuera de lugar, pero sin embargo somos al mismo tiempo una comunidad de seres humanos. Y tiendo a pensar que cuando individual e institucionalmente vemos la diversidad, tenemos más posibilidad de ver
a los seres humanos que construyen esa diversidad con sus particularidades. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto, profesor Miyakura, especialmente de este espacio, ¿no?, que ha sido un espacio muy valioso para estos efectos que es la cátedra indígena? Bueno, no sé si mi respuesta tenga por finalidad poner en el centro de la conversación a la cátedra indígena, porque quisiera tomarme un par de minutos para funcionar como caja de resonancia de algunos conceptos que la profesora Tijoux dijo y que de manera brillante, porque si se me permite, yo estoy disfrutando de esta conversación porque pocas veces se da un espacio donde uno puede compartir con dos mujeres tan brillantes, ¿sí? Y por eso quiero funcionar ahora como caja de resonancia antes de responder la pregunta. El acto más revolucionario de la Universidad de Chile en este momento es recobrar su sentido de humanidad. Los fenómenos de racismo y de colonialidad que las profesoras han puesto en evidencia durante esta conversación tiene que ver con que estamos en un momento histórico donde la Universidad de Chile tiene que comprender, sus académicos, sus funcionarios, sus estudiantes tienen que comprender que están ante la responsabilidad de que este fenómeno total, como está hablando la profesora Tijoux, se convierte en una herramienta política. Estamos frente a los primeros síntomas de cómo esta deshumanización, esta diferenciación, esta construcción de un enemigo, hoy está siendo utilizada con finalidades políticas. Y cuando el racismo se utiliza desde una perspectiva política para marcar diferencia, la historia tiene muchos ejemplos de que el final no es grato para nadie. La Universidad de Chile, su comunidad, sus estudiantes, las familias de sus estudiantes tienen que comprender que en función de que recuperemos esa capacidad de ver en otros a nosotros mismos, vamos a hacer posible construir el mejor antídoto, no solo de la antidemocracia, sino el mejor antídoto ante la indiferencia. Si nosotros sinceramente llegamos a creer que lo que está en Chacayuta, de lo que está en la frontera, de lo que está llegando, de lo que está sufriendo, de quienes hoy día se levantan a las 5 o a las 4 de la mañana para ir a un consultorio, en un sapo, en una comuna de los alrededores de Santiago, o que tienen que tomar un bus a las 3 de la mañana porque el hospital regional no tiene la especialidad y se tiene que trasladar 600 kilómetros de su hogar para una radiografía. Cuando comprendemos que ese tipo de vida no nos merecemos, no en función de una cuestión economicista, sino simplemente porque somos humanos, porque tenemos derechos, y como tenemos derechos, ese tipo de vida es indigna, es que entonces la Universidad de Chile tiene un gran trabajo y una gran labor que hacer, devolverle a este país la humanidad. Y devolverle la humanidad en el sentido de que somos capaces de reconocer en los profesores, en los trabajadores, en los estudiantes, nuestras propias debilidades, nuestras propias aspiraciones, nuestros propios sueños. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Uno de los problemas más candentes que hoy día tiene la Universidad de Chile no tiene que ver con los procesos de acreditación, y los procesos de estandarización, y los procesos de internacionalización. Tiene que ver con la salud mental de nuestros estudiantes. Hoy día se nos están muriendo estudiantes. Y los que no se están muriendo están manifestando profundas deficiencias respecto a su salud mental. Eso no puede ser indiferente para la Universidad de Chile, porque si es
eso indiferente, con sus alumnos, los auditores y quienes están aquí, entonces los invito a hacer el ejercicio. ¿Cómo es para afuera? Si somos indiferentes con lo nuestro, ¿qué estamos haciendo con los que no son nuestros, con los que están afuera? Profesora María Emilia Tillo. Sí, yo pienso que es muy bueno que hablemos de los procesos de deshumanización para que los diferenciemos del humanitarismo que, por ejemplo, hoy día propone el gobierno, para invitar, ¿no?, a que regrese la gente y que no pueda volver en 9 años. Es tan importante lo que han señalado acá mis colegas, en realidad es un gusto estar acá. Empezando quizás por ese vínculo hermoso también, ¿no?, pero complejo que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué le pasa a un estudiante cuando efectivamente tiene que hacer 2 horas y media de ruta, ¿no? O bien llega a clases durmiendo porque trabajó toda la noche como guardia en un supermercado. Hacer clases es una labor maravillosa, pero no se trata solamente de que uno piense que va a transmitir un conocimiento, sino humanidad es lo que se transmite. Y en este sentido, yendo de lo más cotidiano, ¿no?, a lo más institucional, yo pienso que ninguna de esas aristas debe quedar afuera, porque sigo pensando en la nación como este lugar que me supone hoy día, comillas, superior, por ser chileno o chilena, pensando que en algunos países se dice que Chile es un país rico, por ejemplo, y qué suerte que tengamos de vivir acá, que Chile aparece en las encuestas como un país feliz también, que es una cosa bastante paradójica, porque efectivamente felicidad en el consumo, en el endeudamiento, en el sufrimiento, en lo que no se dice, en lo que se oculta, en la cantidad de suicidios que hay hoy día en el metro, en los qué sé yo, en los malls, ¿no? Y por otra parte, este lugar tan importante que tiene un profesor de la Universidad de Chile. Yo no puedo sino vincularme a las luchas de los profesores hoy día para pensar que nosotros somos profesores y profesoras también, ¿no? Y en este sentido vuelvo al concepto racismo, pensándolo desde Foucault. Es un concepto muy interesante, terrible por una parte, porque es un proceso real, pero interesante porque también, y tal como usted lo señaló, profesora, no solamente toca a lo que están sufriendo hoy día los inmigrantes en la frontera y dentro del país, o lo que están sufriendo y siguen sufriendo nuestros pueblos indígenas, sino también lo que sufren aquellos que aparecen como los no normales en una sociedad. Estamos acá con colegas que trabajan en esto, ¿no? Con el que no ve, con el que no escucha, con el que tiene algún problema corporal que lo hace quedar fuera de la normalidad, el maltrato cotidiano que se les da, ¿no? Y pienso en todos los grupos trans, gay, lesbianas, ¿no?, personas que tienen que sufrir de la discriminación cotidianamente. Y por lo tanto, pensando en esto que planteó Foucault cuando decía que el racismo era lo que le permitía a un Estado gobernar y construir unas democracias que están vinculadas a esos modos de castigar a las personas. Ahora, yo bien reconozco que en la Universidad de Chile, afortunadamente, a pesar de todas las críticas que podamos hacer, podemos llevar a cabo este trabajo. Yo creo que en ninguna otra parte nos van a permitir decir lo que estamos diciendo y hacer lo que estamos haciendo. Y eso efectivamente habla muy bien de nuestra institución. Pero todavía hay mucho por hacer al interior de la institución. Yo no sé si podría decir para convencer a otros colegas de las distintas facultades que es indispensable trabajar interdisciplinarmente, que nosotros no podemos hacer nada sin los médicos, ¿no? Que no podemos seguir pensando que se suponga que el VIH y el SIDA lo traen los inmigrantes, que es un problema nacional que afecta a nuestros adolescentes, a nuestros niños en los colegios, a nuestros jóvenes. Entonces, en ese sentido creo que sí, tenemos que hacer mucho todavía en la universidad, pero tenemos que reconocer también que afortunadamente es acá que podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y diciendo. Profesora Figueroa. O sea, absolutamente coincidente, ¿no?, con Claudio y con María Emilia. Yo creo que la Universidad de Chile, y por eso, ¿no?, por la libertad que sentimos, porque nos sentimos parte de esta comunidad, porque sentimos que podemos tener, o que tenemos el gran
no sé si decir privilegio, yo creo que a propósito también de estas diversidades, muchos de nosotros y de nosotras venimos de esas diversidades, ¿no? Y de alguna manera el estar en un espacio como esto no puede ser entendida como parte de un esfuerzo, de un privilegio, sino que tiene que ver más bien con cómo al momento de ocupar estos espacios somos capaces de tener un discurso, de defender también, ¿no?, estas posiciones, de hablar de esa diversidad también desde la propia vivencia que uno ha tenido en su infancia o en su adolescencia, al momento de ser mujeres indígenas, al momento de ser personas transexuales, al momento de ser estas personas que, como muy bien decía María Emilia, hemos sido consideradas distintas, diferentes, y por lo tanto muchas veces también incomodamos, ¿no? Genera incomodidad en ciertos espacios. Yo creo que la universidad hoy día, a propósito de los cambios que están habiendo también en las universidades estatales, este propio proceso de reflexión, de transformación institucional, es una oportunidad. Cuando hablamos de una política indígena, hay otras universidades mirando lo que está haciendo la Universidad de Chile. La Universidad de Chile sigue siendo un referente, es un referente al que miran otras instituciones para saber hacia dónde tenemos que avanzar. Y a mí me gusta esa responsabilidad. A mí me gusta que la Universidad de Chile, de alguna manera, fije un estándar, porque en función de ese estándar es que otras instituciones también van a salir quizás de sus zonas de confort y van a empezar a movilizarse. Por lo tanto, de alguna manera la invitación es a seguir ocupando estos espacios, a seguir dando esta visibilidad, a generar los apoyos necesarios para que estas temáticas dejen de ser secundarias dentro de la universidad. Se requieren, ¿no?, recursos, se requieren personas, se requieren compromisos para poder avanzar hacia ellos, ¿no? Y quisiera tocar, en último lugar, por supuesto, el rol de que esto compete a toda la comunidad universitaria, sin duda, cuando hablamos de la Chile. No solamente aquellos que nos identificamos como parte de pueblos indígenas o de migrantes, afrodescendientes, es parte de toda la comunidad, debiera de movilizar a toda la comunidad. Y aquí sin duda, ¿no?, las y los estudiantes han sido un pilar sustantivo en visibilizar gran parte de estas desigualdades. Y qué rico, ¿no?, porque ellos y ellas van a ser el día de mañana quienes tengan que tomar decisiones, pero eso no se produce de manera automática cuando tienen su título. Tenemos que construir ese camino, tenemos que entregarle las herramientas, tenemos que ser abiertos a esta reflexión, a generar un conocimiento colectivo, ¿no?, respecto de todas estas situaciones. Y rompiendo, como decía, con esta lógica de que esto compete al ámbito académico, al ámbito funcionario, al ámbito de los estudiantes. No, somos todos parte de una comunidad. Hoy día es imposible, y reitero lo que decía antes, abordar gran parte de estos problemas si no se hace de una manera colaborativa, comunitaria, ¿no?, colectiva. Sí, bueno, recordar que estamos en este foro conversando sobre interculturalidad en la Universidad de Chile, pero inevitablemente eso nos lleva a hablar de Chile, con la profesora Verónica Figueroa Huencho, a quienes están viendo a través de la transmisión por streaming, si están escuchando a través de la transmisión radial, la están escuchando, a la profesora María Emilia Tillú y al profesor Claudio Millacura. Bueno, de todo lo que hemos hablado hay que hacer una precisión, porque en lo formal, la Universidad de Chile ha avanzado más en una política respecto a los pueblos indígenas, ¿no?, su cultura, su lengua, sus saberes. Ya hemos establecido paralelos, espacios de complementación con los saberes, con la cultura de las comunidades migrantes, pero que formalmente no están en el mismo nivel de avance dentro de la Universidad de Chile. ¿Qué podríamos decir al respecto y cómo abordar ese desafío? Porque no debemos olvidar, además de la presencia importante de la comunidad migrante en la sociedad chilena, que hay ciertos espacios de la universidad donde hay una presencia alta, como por ejemplo en el ámbito de los estudiantes de posgrado. Profesora María Emilia Tillú. Hay presencia de migrantes en los estudiantes de posgrado y también en funcionarios y en subcontratos. Voy a empezar por este lado quizás y decir que a lo mejor cada vez que usted ve que alguien limpia un mall, puede estar frente a un ingeniero, a un médico, a un estudiante que no ha podido revalidar estudios. No quiero decir con esto que el trabajo más precario no deba ser un trabajo respetado, pero sin embargo estamos frente a un problema de fondo. Efectivamente, porque me gustaría también escuchar al profesor Millacura en lo que piensa al respecto. Si bien se ha avanzado en torno a los pueblos indígenas,
es necesario que la universidad también considere lo que está ocurriendo con la inmigración en Chile. Considerar a sus estudiantes, entender también las dificultades que hemos tenido estudiantes en posgrado, por ejemplo, el maltrato que han sufrido por venir de Colombia, por venir de República Dominicana o por venir de Haití. Sabemos también lo que están viviendo en sus propias casas, en sus comunidades. Creo que aquí hay un esfuerzo muy grande para hacer. Yo voy a decir, confío, ¿no? Estamos aquí con la profesora Liliana Galdame, que hace parte de uno de los proyectos importantes que estamos llevando a cabo hoy día, Proyecto Anillo, que tiene que ver con la construcción de un sujeto migrante. Estamos aquí con mi amigo Patricio. Pienso que efectivamente el Senado Universitario tiene de una vez por todas que hacerse cargo también y responsabilizarse de este fenómeno. El amigo Patricio del senador Bustamante, para quienes no lo están viendo. Absolutamente, sí. senador. Entonces, en ese sentido, me parece que hay instancias universitarias que son, como bien tú lo decías, son instancias de poder, en donde a veces uno no tiene mucha injerencia o mucha posibilidad, o ni siquiera sabe muy bien a veces de qué se tratan. Eso hay que decirlo porque es real, en donde efectivamente allí hay que colocar estos temas sobre la mesa, porque resulta que el problema de la inmigración contemporánea es un problema que está en la agenda nacional. Están estas políticas terribles que está planteando el gobierno, en donde un canciller dice hace 3 días atrás que nosotros no tenemos la migración en nuestro ADN. Este es el canciller que lo acaba de decir. Entonces, frente a eso, no sé, a mí me gustaría más escucharlos a ustedes, justamente por los avances que han tenido en el trabajo que llevan a cabo hace muchísimos años, en lo que pudiéramos avanzar en este punto. Bueno, queda la invitación hecha, ¿no? Profesor Miyakura. Parte de la dificultad que tiene la interculturalidad es que la interculturalidad dentro de su diversidad no solamente tiene un tipo de público, son diferentes tipos de público. Por el rol que nosotros cumplimos como profesores de la Universidad de Chile, también tenemos conciencia de que debemos hablar a nuestros colegas. Y en función de ese hablar a nuestros colegas que hoy, aprovechando el espacio, es que les hago la invitación a pensar su actividad académica de una manera distinta, en sentido de no seguir buscando respuestas en los mismos lugares de siempre, no seguir buscando innovación en los mismos lugares de siempre, no tratando de ser originales con los mismos de siempre. Las respuestas que necesita la Universidad de Chile, que la va a hacer grande y prestigiosa, se encuentran justamente en quienes hoy no están en la Universidad de Chile. Y cuando digo quienes no están en la Universidad de Chile, me estoy refiriendo fundamentalmente a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, a la diversidad sexual. Si la Universidad de Chile quiere posesionarse dentro del círculo de universidades más prestigiosas a nivel internacional, es que tiene que comenzar a cambiar. Y ese cambio tiene que ver con salir de mirarse a sí misma y comenzar a mirar a quienes históricamente han sido silenciados, no solamente por la Universidad de Chile, sino por las universidades como institución. Sí, profesora. Sí, quería agregar algo muy, muy breve a propósito de las complejidades, ¿no?, de estas dinámicas institucionales y del rol del Senado universitario, porque, claro, hoy día habemos 2 personas en este Senado que nos identificamos como indígenas, pero no fuimos escogidas por nuestra calidad de indígenas, sino representando a una unidad académica, a un determinado estamento. Y claro, lo que sucede muchas veces cuando se discuten estas políticas es como si no estuviesen esas personas ahí, ¿qué pasaría? A lo mejor no pasaría nada, sí sucedería. No pueden ser agendas que tengan que tomar a propósito de lo que decíamos, por las deficiencias que tiene la universidad. Hoy día hay una subrepresentación de pueblos indígenas y por supuesto de migrantes y afrodescendientes. Y no se trata de que empecemos en esta lógica competitiva que muchas veces tiene la universidad, de empezar a nosotros a disputar esos pocos espacios para ver cuál tema tiene más visibilidad.
tiene que haber una agenda estructural institucional que le vaya o que le dé cabida a todas estas dimensiones que tiene hoy día, ¿no? esa diversidad. Sin duda el avance en torno a una política de pueblos indígenas es una aspiración sentida, es un derecho, y ojalá también, ¿no? que a partir de allí el Senado vaya incorporando estas otras miradas, estas otras diversidades, pero no solamente como agendas de personas que se identifican, sino más bien porque las y los colegas, las y los funcionarios, nuestros estudiantes también sienten que es parte de una, ¿no? de una agenda estructural, sin duda, ¿no? Sí. Bueno, hacer radio es maravilloso, pero tiene algunas limitaciones. Dos de las limitaciones que tiene es que los espacios tienen una hora precisa de inicio y una hora precisa de término. Hay dos cosas que no se pueden decir en la radio. Una es llegué atrasado y la otra es quedémonos conversando otro ratito. Lo bueno es que sí nos podemos quedar conversando otro ratito para la transmisión por streaming y por supuesto para la conversación con el público que está presente en la sala máster. Pero para efectos de cerrar la transmisión radial, quiero agradecerle a la profesora María Emilia Tillú, a la profesora Verónica Figueroa Güencho, al profesor Claudio Millacura y pedirles un aplauso para ellos. Ya, sigamos. Tengo un grupo de preguntas. Quería proponerles hacer las preguntas en dos grupos de 3 para que ustedes las recojan en la medida que estimen. No están obligadas ni obligados a contestar las 3, sino aquellas con las que se sientan más convocados. Una es, ¿cómo se puede realizar una verdadera inclusión del saber indígena en la educación superior sin caer en los cánones de universidad clásica eurocéntrica? Creo que ya en parte nos hemos referido a esto, pero es una pregunta sobre la cual seguramente para quien la formula se hace necesario abundar o profundizar. Una pregunta específica para la profesora María Emilia Tillú. ¿Qué opina de la situación en que se encuentran las personas de Venezuela que están en la frontera norte? Otra. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para modificar esta mirada del otro, el otro por supuesto entre comillas, respecto de las comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes? Dejemos hasta aquí por mientras para que no se nos olviden las preguntas. ¿Sí? Profesora María Emilia Tillú. Bueno, para responder a esa pregunta quería decir que es importante considerar la dinámica y los cambios que ha tenido el patrón migratorio. Así, rápidamente recordar que la migración contemporánea comenzó en los 90, cuando Chile aparece en una transición democrática, ¿no? Lo digo entre comillas porque tengo mis dudas, y aparece como un país exitoso también, pero además coincide con un momento en que hay crisis en Perú, también crisis en Argentina, y recordarles a todos, a todas, que en realidad la primera comunidad migrante que llega a Chile es la comunidad argentina. Sin embargo, los argentinos y las argentinas nunca han sido considerados como inmigrantes, no se meten en ese mismo paquete de 7 nacionalidades. A partir de ahí, bueno, van a llegar personas. Hablo de la región metropolitana, porque peruanos en Arica siempre ha habido, en Iquique siempre ha habido, bolivianos también, con algunas consideraciones particulares, pero es en el siglo XXI y más después del año 2010 prácticamente que comienzan a llegar migrantes ya del Caribe, sobre todo, cuya, comilla, negritud comienza a complicar a la sociedad chilena, ¿no? Sin embargo, no habíamos pensado que esto pudiera pasar con las personas de Venezuela, sobre todo porque estamos frente a una migración que, si bien hay personas de piel negra, ¿no? Y mulatos y mulatas, ¿no? Había toda una propuesta por parte del Estado chileno y por parte del gobierno chileno, por ejemplo, con la visa de responsabilidad democrática, que era muy distinta a la visa hacia haitianos y dominicanos, que era visa consular. Ya hace bastante tiempo con los dominicanos y dominicanas. No olvidemos que las dominicanas comenzaron a pasar desde Tacna a Arica a pie por terrenos minados. Hubo bastantes problemas hace algunos años con esta visa consular para dominicanas y dominicanos. Posteriormente aparece toda esta especie de ataque terrible a la población haitiana, ¿no? Que efectivamente se ve en un problema muy grave, porque por un lado son considerados los mejores trabajadores,
los más sumisos, los más obedientes, los que se portan bien. Bueno, estas son palabras, además, entre otras, de Hernán Vigi, y también uno lo puede encontrar también en los empresarios chilenos, ¿no? Pero sobre la migración venezolana no pensábamos que eso podía ocurrir de este modo. Incluso pensamos que cuando comenzaron a llegar a la frontera se iba a buscar, siguiendo un poco el discurso del gobierno, del apoyo a Venezuela, el modo de hacerlos entrar. Incluso se dijo que era también posibilidades de voto para más adelante, ¿no? Pero no fue así. Se les dejó en la frontera, se les dejó votados en la frontera. Y todos esos discursos que hubo, ¿no?, de tanto apoyo a venezolanos, después vemos que incluso venezolanos que están muy bien instalados ahora en la región metropolitana y al interior de Chile están teniendo unos discursos terribles contra sus propios venezolanos que están hoy día en la frontera. Entonces, lo que está sucediendo en la frontera, nosotros la denominamos, yo creo que estamos de acuerdo con muchos en esto, es una crisis humanitaria de gran envergadura. O sea, estamos con familias completas en situaciones terribles y que además han sido muy maltratadas, porque el presidente ha dicho, por ejemplo, que no se puede dejar entrar a cualquiera, que no se sabe si tienen antecedentes policiales, y obviamente los papeles de antecedentes no los pueden llegar y pedir a Venezuela de un día para otro. No solamente el problema está en Chacayuta, o estuvo en Chacayuta y en la embajada, y en Tacna fundamentalmente, sino que también el problema está en Colchane, por Iquique. Se ha hablado menos de eso, pero la cantidad de personas que han estado estacionadas, varadas en Colchane, que sigue un poco la lógica de ese camino terrible que hacen los coyotes cuando venden visas falsas, cuando cobran a la gente, cuando han dejado abandonadas a las personas. Ha habido mucho muerto también, ha habido mucha violación, mucho robo, mucho abuso en este camino entre Chacayuta y Colchane, que ustedes pueden imaginarse lo que eso implica cuando uno va al norte y ve estas condiciones. Pensemos en el clima, pensemos en las condiciones. Entonces, lo que le está pasando hoy día a las familias venezolanas es un problema muy grave y se trata de salvar vidas. O sea, lo subrayo y lo recontra subrayo, porque en realidad, independientemente de las razones, estamos hablando de refugiados. Estamos hablando de personas que temen por sus vidas, que no pueden regresar y, sin embargo, están siendo tratadas de esa manera. Entonces, yo creo que allí hay que decir mucho más de lo que se dice respecto a lo que ocurre en la frontera con los inmigrantes de Venezuela. Gracias, profesora. Bueno, quizás refiriéndome un poco también a esta idea de los cambios, ¿no? Y de cómo la universidad podría reflexionar y de alguna manera dejar de ser, ¿no? Y reflejar ese conocimiento eurocentrado, ¿no? Occidental. A mí me parece que es muy importante siempre, ¿no? A propósito de la interdisciplinaridad, la historia y lo que significa la historia. Y es una historia reciente, es decir, nuestras abuelas, abuelos, bisabuelos fueron estigmatizados, ¿no? Por hablar su lengua, por su vestimenta, por su cabellera, por su color de piel. Fueron obligados a invisibilizarse, a tratar de pasar desapercibidos, fueron obligados a migrar a las ciudades, fueron despojados de sus territorios, fueron obligados a trabajar de manera precaria, en condiciones precarias, no tuvieron acceso muchas veces a educación formal, fueron exhibidos en zoológicos, ¿no? Como fueron estudiados por las universidades como fenómenos, para ver si teníamos o no teníamos alma, por ejemplo. Y eso es historia reciente. Eso no estamos hablando, ¿no? de algo que nos sea ajeno. Y todo eso ha calado muy fuerte y ha calado muy hondo en la forma en la que miramos efectivamente cuando hablamos de pueblos indígenas. Yo siempre digo, cuando uno diseña en el ámbito mío una política para pueblos indígenas y uno piensa, ¿no? En el sujeto indígena, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo que primero que visualiza? Y cómo a partir de allí define, ¿no? La forma en la que estas personas debieran de ser educadas, debieran de ser tratadas, debieran tener acceso a una salud, a una vivienda. A mí me parece que cada una de estas discusiones, reflexiones, ponerlo en la universidad, como no había ocurrido a lo mejor hace décadas atrás, hoy es una oportunidad, pero es también un desafío. Porque como decíamos nosotros, no representamos a los pueblos indígenas, somos parte, somos una voz de esos pueblos y de muchos que no tienen el acceso efectivamente a aquello. Y yo creo que tiene que ver con quizás, para muchos de nosotros, para mí en particular, mi autoidentificación, la construcción de mi identidad indígena,
yo la siento como cuando uno se saca un velo y ve una realidad y ve algo que antes no veía. Y todo tiene explicación. Y todo tiene una explicación tan clara y uno se pregunta por qué cuesta tanto que otros la puedan mirar de la misma manera. Lo mismo ocurre hoy día, ¿no?, con las cuestiones de género y de diversidad. Es un descubrimiento, es una forma de ver el mundo. Y ese descubrimiento tiene distintas formas de aproximarse, creo yo, al conocimiento, y no tiene que ver solamente de la forma tradicional, cuando uno piensa un método de aproximación a la realidad. Tiene que ver con que nos cuestionemos, por ejemplo, si a propósito no de la educación escolar, de la propia universidad, ¿es la mejor forma de aprender? ¿Es la mejor alternativa la que estamos dando para aprender de manera distinta? ¿Son las horas dedicadas a estar en la universidad las adecuadas? ¿Estamos discutiendo los temas que realmente son relevantes? ¿Los métodos pedagógicos son los apropiados? Entonces, yo siento que todos estos saberes nos invitan a tensionar y a reflexionar aquello. No se trata de poner más o menos autores indígenas, ¿no? Tiene que ver más bien con cómo esas aproximaciones hoy día nos invitan a cuestionarnos las formas en las que generamos conocimiento, las formas en las que enseñamos, la forma en la que está dispuesta una sala de clases, ¿no? Es la mejor forma de generar, de aprender, de preparar personas para enfrentar problemas tan difíciles. Yo creo que allí está hoy día una forma de ir cambiando esa lógica quizás eurocéntrica. No tengo la respuesta, ojalá realmente la tuviera, pero creo que la posibilidad de discutirlo, de reflexionarlo de manera colectiva, de ser muy humildes intelectualmente para estar abiertos a escuchar esta diversidad, sin cuestionamientos y sin prejuicios. Ahí yo creo que hay una disposición a propósito de humanizar que la universidad puede hacer, ¿no?, con aquellas personas con las que se relaciona, dentro de su aula, pero también fuera. Proyectos como U Abierta son proyectos sumamente interesantes porque abren la posibilidad de que las personas tengan acceso a conocimientos, a miradas y reflexiones fuera del aula, ¿no? Creo que por allí podríamos partir, creo que por allí podría haber quizás algún camino, y por supuesto ocupar estas instancias, insisto, de poder, de visibilizar en el aula, en la toma de decisión en la universidad, en nuestras autoridades, ¿no? No hemos tenido hasta el momento una rectora. ¿Tendremos alguna vez alguno que sea de los pueblos indígenas o migrantes? ¿Quién sabe? Profesor Miyakura. A propósito de cómo salir de esta lógica eurocentrista, y la respuesta, o el atisbo de respuesta, o el intento de respuesta, es que lo que caracteriza la historia de América Latina es que el conocimiento en América Latina, o en América, siempre ha sido un conocimiento colectivo, no es fruto de la individualidad. Por lo tanto, pensar de manera contraria al eurocentrismo es pensar siempre en función del colectivo, en función de los otros, de las otras. Y aquí quiero decir algo muy personal, más allá de las representaciones, de la posibilidad de tener voz o de no tener voz, quiero decir lo siguiente. Soy un profesional cuyo conocimiento está puesto al servicio de algún día lograr la autonomía de los pueblos indígenas. Soy un profesional que me declaro profesor de educación intercultural bilingüe. Soy un profesional mapuche. Soy persona. Pero todas esas definiciones no sirven de nada si no me conmuevo y no me impacto por las demandas de las feministas. Si no me conmuevo y no me impacto por las demandas de las minorías sexuales. Si no me conmuevo y no me impacto por la suerte que hoy día están sufriendo las poblaciones migrantes y afrodescendientes. La lucha o las demandas a las cuales me sumo no tienen ningún sentido si no soy capaz de sumarme a otras luchas. Y ahí vuelvo al principio de esta conversación. Una lucha por recuperar la humanidad. La suerte de los que hoy se encuentran imposibilitados a entrar a este país es la suerte que hoy día también corren y van a correr las poblaciones indígenas que hoy día están siendo en sus comunidades militarizadas por Carabineros de Chile.
La violencia que se ejerce hoy día en contra de las poblaciones indígenas es la misma violencia que se está ejerciendo contra las poblaciones migrantes. No hay violencias distintas, solo existe la violencia. Y si yo no soy capaz de impactarme por esa violencia, entonces lo que creo representar, lo que creo decir o lo que creo investigar y estudiar no tiene ningún sentido si no soy capaz de conmoverme. La invitación es a pensar colectivamente y dejar atrás nuestras individualidades. Y ahí me sumo en algo que es profundamente mapuche, el che, el re-che, que los antiguos identificaban los que son personas, pero cuando se identificaban con ser persona, no era una identificación excluyente. Son personas todos los que se comportan y son como yo. Por lo tanto, todos pueden ser yo y yo puedo ser como cualquier otro. Ese es che, esa es persona. Esa forma de pensar es una invitación a dejar atrás pensamientos eurocéntricos. Gracias, profesor. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Nos quedan todavía algunas preguntas y con esto vamos a cerrar. Vamos a ir desde lo más propio de la Universidad de Chile hacia preguntas que están en una perspectiva del orden institucional del país. Lo más propio de la Universidad de Chile, pregunta, ¿deben existir capacitaciones para docentes y funcionarios de la universidad respecto a las prácticas culturales de las comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes con mayor presencia dentro de la comunidad de la Universidad de Chile? Otra pregunta, ¿es necesario un reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional? Y otra, ¿cuál es la diferencia entre un país intercultural y uno multicultural en temas legislativos y sociales? Profesora María Emilia Tillo. Brevemente, ¿no?, sobre lo último, la multiculturalidad en general agrupa cosas. Voy a decirlo así más banalmente, amontona cosas, pero no las vincula. Voy a dar esto desde un ejemplo que vemos muy seguido en los colegios, en que se celebra un Día de los Pueblos, por ejemplo, y hay varios kioscos, ¿no?, donde hay comida típica de un país, ropa típica de un país, artesanía de un país, baile de un país. Y cada uno representa su propio país y después se acabó la fiesta. Pero ¿qué es lo que vincula a uno con otro? Y voy a dar en este mismo ejemplo uno mucho más duro, que tiene que ver con la comida. Todos sabemos que la comida implica goce, implica gustar, implica juzgar también aquello que disfrutamos cuando comemos, ¿no? Y por supuesto que dependiendo de la historia nos hemos acercado más a la gastronomía peruana, por ejemplo, lentamente a la colombiana también, incluso también a la dominicana o a la boliviana. Pero recuerdo en algunas ocasiones en que también se les pidió lo mismo a las familias haitianas y fue la única comida que nadie probó. Fíjense cómo el racismo funciona por el interior, por aquello que tiene que ver con el placer, con el goce. Cuando nos vinculamos, dejamos de hacer multiculturalidad y comenzamos a hacer lentamente y con muchas dificultades interculturalidad. ¿Cuánto, y voy a hablar un poquito de mí, cuánto he aprendido yo de comunidades inmigrantes, de cosas que ignoraba completamente? Algunas las conocía porque tuve la suerte que las aprendí en otra parte, no en Chile. Por ejemplo, la independencia, la lucha contra la esclavitud, las luchas inmensas del pueblo haitiano, la intelectualidad haitiana, los pintores, los poetas, los filósofos, que los conocí en otro país. Pero yo no sabía, por ejemplo, que Antenor Firmin, un gran historiador, antropólogo haitiano, le había respondido punto por punto al libro de Gobineau para decirle que estaba completamente errado cuando hablaba que las razas humanas existían y que eran desiguales. Y les demostraba exactamente lo contrario.
Intenté entonces colocar ese libro en bibliografía obligatoria en mis clases. En ese sentido, yo creo que lentamente y con mucho cuidado, porque tampoco se aprende de un día para otro, la interculturalidad implica también entender el lugar que tiene Chile en el mundo. El lugar que tiene Chile en este sur tan alejado también, tan rodeado de geografías tan brutales, ¿no? Y tan poco conocimiento que tenemos del modo de ser de la gente, del modo de vivir cotidiano, del modo de resolver problemas que tienen los demás, ¿no? Y que efectivamente en algunos lugares puede ser un agua de hierba que reemplaza, ¿no? Como hablábamos antes de este momento, ¿no? Que reemplaza un medicamento. O que una madre haitiana efectivamente no amamanta al mismo tiempo a su hijo, a su hija, como también lo hace una mujer pobre que tiene que dejar a su hijo a los 2 o 3 meses en la casa al lado. Es decir, tomo lo que planteaba Miyakuya porque lo encuentro muy interesante, nosotros lo hemos dicho desde otro lado, algo así como tu corazón es el mío, ¿no? Y late al mismo tiempo que yo, y los genes que tenemos son todos iguales también, por lo tanto las razas no existen. Y en este sentido la interculturalidad creo que opera en ese sentido lentamente, con dificultad, pero vinculando, conociendo, aprendiendo y sobre todo, pienso en la palabra el espejo, porque Claudio ya había hablado de esto antes, mirándonos a nosotros mismos. ¿Cómo somos? ¿De qué color somos? Cada vez que se nos pregunta decimos que somos blancos. El otro día una colega que andaba con unos norteamericanos acá se reía cuando ellos le decían, pero aquí no hay ningún blanco en Chile. Ustedes no son blancos. Y lo decía riéndose, ¿no? Y efectivamente esta blanquitud o esta blancura que nos legara, ¿no? Este Estado-nación que buscara que fuéramos desarrollados hacia el progreso europeo, nos colocó ese lugar terrible que efectivamente hace que yo escuche lo que dice la profesora respecto a lo que ha ocurrido históricamente con nuestro pueblo en Chile. Gracias, profesora. Bueno, pucha, realmente ha sido una conversación que a uno le dan ganas de que ojalá se diera también en muchos otros espacios de manera permanente, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar de las tensiones y lo complejo efectivamente, ¿no? Del uso de los conceptos. Los pueblos indígenas han aprendido a ser interculturales desde la colonización y el nacimiento de este Estado chileno. Permanentemente han participado de diálogos, de comisiones, han estado dispuestos a dar alternativas, sin ser escuchados, ¿no? Sin tener ningún lugar. Y por eso es que cuando hablamos y en los diálogos y en los procesos de consulta, sale con tanta fuerza reconocimiento constitucional, plurinacionalidad, autonomía, libre determinación, son demandas legítimas que tienen estos pueblos, no solamente porque lo reconozca así el derecho, sino porque es un derecho político, ¿no? Pero claro, aquí hay que tener salvedades y ser muy cuidadoso porque no están participando de las discusiones sustantivas en torno a cómo esos conceptos se van a recoger efectivamente en las políticas o en la Constitución. Y yo creo que ahí está el peligro, ¿no? En cómo muchas veces estos gobiernos, distintos gobiernos, generan, ¿no? o ponen cortapisas a lo que significa la riqueza de estos conceptos. Limitar derechos de consulta, limitar el reconocimiento constitucional, seguir hablando de nuestros pueblos, ¿no? como con un sentido de pertenencia, que tanto nos enriquecen con sus danzas, sus comidas, ¿no? Sus vestimentas, y qué lindo que ahora además nos enriquecen festejando el Huiñol Tripantu. Tiene que ver para nosotros con una dimensión política de lo que significan estos conocimientos y de cómo hoy día, en pleno siglo XXI, tienen una cabida. El reconocimiento constitucional se tiene que dar respetando determinados parámetros y estándares, no puede ser a cualquier precio. La discusión en torno a la plurinacionalidad también, porque hablar de plurinacionalidad e instalar ese concepto en la Constitución significa que todo nuestro aparataje institucional, político, debiera de ser coherente con esa aspiración. Y eso tiene un reflejo en los sistemas educativos, en los medios de comunicación, en la salud, en el ordenamiento territorial, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante discutirlo con la profundidad que requiere, y en todos los territorios, y en todas las dimensiones. Y además esos conceptos hoy día se ven aún más
tensionados para algunos, enriquecidos por otros, cuando hablamos del reconocimiento legal, por ejemplo, de los afrodescendientes, ¿no? Como pueblos tribales, cuando hablamos de que hoy día también la migración supone un remecer la sociedad. Yo creo que por ahí, cuando hablamos de estos conceptos tan importantes, tan reivindicados por los pueblos indígenas en general, me parece a mí que requiere también remecer la agenda del poder y de quienes están hoy día participando en esa mesa y poniendo estos temas en discusión. Y yo creo que ahí, nuevamente, la Universidad de Chile puede jugar y tiene que jugar un rol muy, muy importante, ¿no? De garante y de actor activo también, ¿no? Gracias, profesora. Profesor Miyakura. Brevemente, señalar que interculturalidad, plurinacionalidad, reconocimiento, no son palabras peligrosas. Es simplemente recuperar el sentido de la democracia. Cuando los pueblos indígenas hablamos de autonomía, de lo que estamos hablando es de vincular nuestra vida a un territorio. Y como está vinculado nuestra vida a un territorio, es tener la posibilidad de que nosotros seamos los gobernantes de esas propias vidas en esos territorios. En suma, las demandas de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, de las minorías, es la demanda de los excluidos de los actuales sistemas políticos. Y ahí la paradoja. Somos los excluidos los que tratamos de sanar esta democracia. Somos los excluidos en los que le estamos recordando al resto de la nación que sus sistemas políticos son incompletos. Y son incompletos porque en esos sistemas políticos nosotros aún no tenemos cabida. Cuando eso suceda, pues no solamente vamos a ocupar un espacio, sino que el conocimiento que portamos también va a contribuir a que nos entendamos, nos organicemos, nos gobernemos y distribuyamos la riqueza de una manera distinta a la que hoy está sucediendo. Gracias, profesor. Bueno, hemos logrado propiciar este espacio a partir del trabajo colaborativo, en equipo, estrecho con el Senado. Esto, tal como lo hemos venido hablando, tampoco es hecho por instituciones, es hecho por seres humanos. Y yo quiero agradecer muy especialmente al equipo de Radio Diario Universidad de Chile y de la Sala Máster y al equipo del Senado Universitario, porque sin ellos esto jamás hubiera ocurrido. Agradecer por la posibilidad también de que dentro de la Universidad de Chile crucemos nuestros metros cuadrados y hagamos trabajo colaborativo. Aquí están presentes a través de la profesora María Emilia Tillú, la Facultad de Ciencias Sociales y la Cátedra de Racismos y Migraciones, a través de la profesora Verónica Figueroa Huencho, el Senado de nuestra universidad y el Instituto de Asuntos Públicos, y a través del profesor Claudio Miyakura, la Cátedra Indígena y la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que hay un gran valor en pensar, en repensar y en repensarnos. Y espero que la Universidad de Chile pueda sacar el mejor partido posible de estos esfuerzos que, como dice la profesora Verónica Figueroa Huencho, por el momento son esfuerzos de individuos que están institucionalizándose, pero que en algún momento van a ser política institucional. Esperamos que más temprano que tarde. Muchas gracias y que esté muy bien. Foro Radial. Hablemos todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tillú, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Miyakura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Condujo el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.